A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un cazador en la selva guatemalteca vio algo que se movía entre la espesura. Apuntó, disparó y escuchó algo que no esperaba. Era un hombre gritando: ¡Máteme de una vez! Tras la sorpresa inicial, encontró a un anciano que parecía tener 100 años, semidesnudo, apenas cubierto de hojas y pelos desordenados. Entonces todo se aclaró. El hombre se llamaba Salomón Vides, tenía 72 años y llevaba más de 30 huyendo en la selva, escondido para no caer en una guerra que había durado apenas 100 horas. Fue el conflicto conocido como la Guerra del Fútbol, entre Honduras y El Salvador, utilizada como elemento de distracción entre dos gobiernos igualmente corruptos e incapaces. Los ejércitos de ambos países aprovecharon la tensión de un partido de fútbol para iniciar violentos ataques que produjeron miles de víctimas en ambos bandos. La guerra duró pocas horas. Los muertos fueron más de 5.000. Y un día como hoy, 18 de julio de 1969, Honduras y El Salvador aceptaron el alto al fuego propuesto por la OEA. Pero aquel campesino salvadoreño, llamado Salomón Vides, nunca lo supo y vivió solo, como un salvaje, en la selva, durante más de 32 años huyendo del ejército hondureño. Aquella mañana, convertido en un bultito de huesos y una maraña de pelos y de miedos, no sabía que un 18 de julio de 1969, un día como hoy, la pesadilla había tocado a su fin. Honduras y El Salvador, con sus 100,000 víctimas en 100 horas, y con ese hombre al que la guerra le duró 32 años en su cabeza, nos recuerdan que la mejor guerra es aquella que nunca se produce. Las principales noticias del día. Titulares. El Senado de Estados Unidos bloquea cambio de embajadores en Ecuador y otros países. La Fiscalía emite un dictamen mixto en el caso Sinohydro. Una nueva fase de inmunización contra el COVID-19 arranca en Ecuador. Los moderadores tendrán un rol más protagónico en los debates electorales. En política internacional, cumbre CELAC-Unión Europea. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero, carta a Fernando Villavicencio. Santiago Basabe, título universitario como requisito para inscripción de candidaturas. César Ulloa, campaña anticipada. Noticias del día. Senado de Estados Unidos bloquea cambio de embajadores en Ecuador y otros países. La designación de nuevos embajadores para Ecuador y otros países enfrenta un bloqueo en el Senado de Estados Unidos. Esta situación generó un reclamo del gobierno de John Biden a los congresistas republicanos de ese país este 17 de julio del 2023. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, criticó a los congresistas republicanos por bloquear los nombramientos de decenas de diplomáticos de alto rango entre los que figuran los embajadores. Afirmó que esto perjudica la seguridad nacional de Estados Unidos. Según Blinken, el Senado solo ha aprobado 5 nombramientos del Departamento de Estado en lo que va del 2023 y tiene 62 pendientes, incluidos 38 a la espera de convertirse en embajadores, como los 5 designados para Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití y Perú. Y puestos críticos como Egipto, Israel, Jordania y Líbano seguirán sin embajadores confirmados a finales de este verano, recalcó Blinken, quien aseguró que algunos candidatos esperan hasta 18 meses para ser aprobados. Los puestos vacantes tienen un impacto negativo a lo largo plazo en la seguridad de Estados Unidos, incluida nuestra capacidad para tranquilizar aliados y socios y contrarrestar los esfuerzos diplomáticos de nuestros adversarios, dijo Blinken en una carta formal al Senado. La Fiscalía emite un dictamen mixto en el caso Sinohydro. Una vez cerrada la instrucción fiscal del denominado caso Sinohydro, la Fiscalía General del Estado presentó un dictamen abstentivo para 15 de los 40 procesados en esta causa penal por cohecho. Esto quiere decir que en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio el Ministerio Público no acusará a estas personas. Es decir, no irán a juicio
y su inocencia se ratifica. Todo indica que los otros 25 procesados sí serán acusados. Será el juez Mauricio Espinosa quien decida si van a la audiencia de juzgamiento. En esta lista resaltan los nombres del expresidente Lenín Moreno, su esposa, su hija y sus 2 hermanos. El presunto cohecho se habría cometido entre 2010 y 2018. Esta trama de supuestos sobornos se convirtió en la más grande de la historia del país. Fiscalía cuantifica el movimiento ilegal de dinero por unos 76 millones de dólares, por los cuales procesó a 37 personas. Según la teoría inicial del caso Sinohydro, una empresa china, ella pagó sobornos a cambio de que se direccionara la firma del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair a su favor, así como el financiamiento de la obra a favor de Exim Bank de China. El 14 de julio de 2023 culminó la instrucción fiscal y Diana Salazar deberá presentar una acusación formal para conocer quiénes irán a un eventual juicio. Una nueva fase de inmunización contra el COVID-19 arranca en Ecuador. El Ministerio de Salud informó que en Ecuador empezará este miércoles 19 de julio la vacunación bivalente. Son vacunas de nueva generación contra el COVID-19. Tras la llegada de 262.080 dosis de vacunas de la empresa Pfizer Biotech bivalente a Ecuador, la inmunización irá en primer término para el personal sanitario que trabaja en los establecimientos de salud donde hay pacientes con tratamientos COVID o que suelen recibir pacientes con esa enfermedad, es decir, en las áreas de neumología, emergencia y cuidados intensivos. También con la población que tiene más de 65 años y que tiene su esquema completo de 4 inyecciones, personas con inmunosupresión o alguna enfermedad preexistente, así como aquellos que tienen prescripción médica. La vacunación será en los hospitales de segundo y de tercer nivel de atención, porque son aquellos que tienen los servicios de terapia intensiva, emergencia, neumología, y para la población en general se va a administrar en los centros de salud que poseen vacunatorios. Se colocará una dosis igual que la influenza una vez al año y dependiendo del tipo de paciente, porque podría ser que para los pacientes inmunodeprimidos los médicos recomienden 2 dosis, una cada 6 meses. Según el Ministerio de Salud Pública, 2.8 millones de personas podrían recibir las vacunas bivalentes, pues se debe tener el esquema completo más los 2 refuerzos, en total 4 inyecciones. El próximo año se podría estar colocando la vacuna a la población en general, pero dependerá de la aceptación de las bivalentes en este año. Los moderadores tendrán un rol más protagónico en los debates electorales. La principal premisa para el debate electoral de los candidatos a la presidencia de la República, que se realizará el 13 de agosto, es que sea más dinámico y que llegue más a la gente. Y para esto, el Consejo Nacional Electoral presentará este viernes el renovado Manual de Debates que regirá este mecanismo democrático. Patricia Hidalgo, vocera del Comité de Debates, indicó que uno de los principales cambios que tendrá este espacio es que el moderador tendrá un rol más protagónico y podrá incluso silenciar a los candidatos que no estén respondiendo de acuerdo con lo que se le haya planteado en su pregunta. Hasta el viernes el comité entregará la terna de los moderadores y la próxima semana serán entregadas todas las preguntas finales y el debate durará hasta 3 horas, desde las 19 hasta las 22 horas. Los candidatos responderán una pregunta de cada eje, si hay réplica y contrarréplica. El debate será transmitido por cadena nacional y quien no asista estará incurriendo en una falta electoral. De acuerdo con la nueva dinámica propuesta, 4 de los 5 ejes serán abordados y tendrán interacción entre los candidatos. El 5.º eje será abordado por los moderadores, quienes podrán interpelar, repreguntar en los mismos tiempos establecidos en el manual. Hidalgo precisó que los aspirantes no responderán a la misma pregunta, sino que cada uno tendrá un cuestionamiento diferente, pero enmarcado dentro de los ejes temáticos. Entrevista del día. Este martes en Radio Sucesos estuvo Viviana Maino. Ella es ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, para hablar acerca de la renegociación del Estado con las operadoras telefónicas. Escuchemos qué es lo que dijo.
Ecuatoriano, que a tratarse de un servicio público, el más público que hay, como les vengo diciendo, es un servicio que tiene 17,5 millones de líneas telefónicas activas, por ende, por la sensibilidad y la importancia que tiene ese servicio, jamás se podrá cortar, independiente de lo que suceda con las renegociaciones, que ya vamos a hablar de eso, pero los ecuatorianos pueden estar seguros que la calidad, el precio y las condiciones de sus planes van a continuar sin ningún problema. Ahora, ¿por qué la renegociación del contrato ha sido detenida? ¿Por qué se estancó? Para resumirlo en sencillo, porque estos son temas administrativos y técnicos bastante complejos y el tiempo no ayuda para poder detallarlos, la renegociación está regulada en el contrato y el contrato, su etapa última, lo hemos venido cumpliendo exacto, paso a paso como el contrato manda, los plazos y las etapas los plazos de cada etapa. La última etapa es la negociación como tal, que dura 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque antes, a inicios de siglo, cuando se hicieron los contratos, lo que se discutía era cuánto es el valor que le vas a pagar al Estado, este es el contrato, fírmalo y ya están los 6 meses. Hoy discutimos cosas mucho más complejas, mucho más amplias, porque a la ciudadanía no le importa cuánto le pagan al Estado, le importa qué tipo de servicio va a tener 15 años. Por eso 6 meses no es suficiente, es el plazo heredado del contrato anterior y no fue suficiente para terminar de discutir lo que a la ciudadanía le importa. Entonces se ha suspendido para guardar el tiempo para que no siga transcurriendo el tiempo y tener ocasión de preparar todos los insumos que permitan retomar y concluir dentro de ese tiempo con éxito para la ciudadanía. No es que se ha suspendido porque no hay acuerdos, se ha suspendido por la negociación de temas complejos, ¿verdad? Es correcto, estamos dentro de un marco de plazos muy cortos regulado por un contrato antiguo, eso es lo que sucede. ¿Cuáles son los temas complejos que se están Los negociando? temas complejos que son los que le importan a la ciudadanía, que no es el valor de la transacción es un valor tipo realizado por Naciones Unidas y CAF, Banco de Desarrollo de Latinoamérica, sino otras cosas que suman a la transacción, como son calidad del servicio en 15 años, nuevas tecnologías que se irán implementando, inversiones que deben de realizar las empresas en el tiempo y cuándo las van a hacer, cobertura geográfica, temas de seguridad nacional. En la ley que recién salió, hay un par de leyes que recién salieron en este año, una de ellas es la de seguridad nacional, que refleja que las operadoras son responsables de bloqueo de señal en las cárceles. Eso tiene un precio y tiene una tecnología y tiene que actualizarse en 15 O sea, años. el nuevo contrato va a venir con eso, con ese tema de seguridad para, por ejemplo, poner los inhibidores de señal en las cárceles. Uno de los temas, tiene más temas de seguridad nacional que ya por su característica no los podemos detallar, pero son muchos más temas que solo las cárceles y eso tiene una condición, una importancia para el país y un valor económico también. Quiere decir que en la transacción económica, muy simplistamente por ahí se escuchan opiniones que dicen, pero si esto es simple, ¿por qué no lo han firmado? Cobra un valor, firma un contrato y ya, sí, pero eso es de hace 20 años, pues. Hoy día ya no es esto. Hoy día esta no es una transacción privada, no es un comercio, una industria, una inversión extranjera privada. Es una inversión, sí, grande, extranjera también, pero de un servicio público, individual, y eso como Estado es lo que tenemos que privilegiar, que esa inversión privada tenga las cualidades o las seguridades, pero también que refleje y dé el servicio que tiene que darle a la ciudadanía. No es un negocio privado, no es una fábrica. Y una de las razones que daba también la Arcotel de la suspensión de la renegociación de los contratos era porque faltaba la valoración del espectro radioeléctrico que deben hacer la Arcotel y la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Desde el sector privado tengo entendido que ya existe, han dicho que existe una valoración del espectro para cada operadora de telefonía. ¿Cuál es ese valor? Si nos puede comentar. Gracias, Verónica. Sí, efectivamente, recordemos, y esto también son otras de las opiniones que tal vez no tienen tanto contexto. La renegociación se suspendió en mayo. De allá para acá, digamos, ya hay algunos elementos más, porque el hecho de que se haya suspendido, como le decía Milton, no quiere decir que no se sigue trabajando, se sigue trabajando. Entonces el valor fue realizado por las Naciones Unidas, UIT, y es inferior que lo que fue anteriormente. ¿Por qué? Porque el espectro en el mundo y en Latinoamérica, en la región, ha venido bajando. Pero eso no quiere decir que toda la transacción va a costar menos, porque el espectro es un pedazo, una porción de la ecuación económica del valor de la transacción. En Radio Sucesos estuvo Marco Proaño Maya, experto en seguridad social, para hablar acerca de las reformas al sistema de jubilación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La seguridad social es una política pública. Y como política pública no solo que le interesa al Estado, no solo que le interesa a la sociedad, le interesa al conjunto de habitantes de un país. Yo he visto que en los ejes
que van a servir de base para el debate presidencial, no hay referencia a la seguridad social. La seguridad social acompaña al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Y la forma de humanizarle a un gobierno es con la seguridad social, porque tiene que ver con las contingencias y riesgos de la condición humana, que no van a ser resueltos ni por la caridad pública, ni por otras formas de asistencialismo. Tienen que ser resueltas en acciones públicas institucionales, respaldadas por leyes y por la eficiencia de las instituciones. Ahora, Marco, ¿qué hacer con este IES? Y sobre todo haciendo énfasis en el fondo de pensiones que, como mencionaba, tiene algunos problemas. ¿Sabe que hay dos informes? El informe del Banco Mundial y el informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y la OIT señala que si el Estado paga el 40% que adeuda por mandato de la ley y de la Constitución, se alargará la sustentabilidad del gobierno hasta el año 2037. Pero si no paga, solo tendremos hasta el 2025. Y en consecuencia, nosotros creemos que el Estado tiene que responsabilizarse de entregar el 40% respecto al fondo de pensiones en curso de pago. Alejandro Zavala estuvo en Radio Sucesos. Él es consultor político para hablar acerca de las estrategias de la campaña electoral. Bueno, lo que estamos viendo es las circunstancias de esta elección, ¿no? O sea, esta elección es inédita, es excesivamente corta, entonces lo que vemos es un apuro, una ansiedad importantísima de los candidatos por aparecer, porque realmente ahorita hay muchos candidatos que están jugando voto a voto, su paso a una eventual segunda vuelta, y otros candidatos que quieren ganar en una sola. Entonces lo que vemos es muchísima ansiedad, muchísima estímulo para la gente, y eso al final termina produciendo un ruido importante, porque la gente se está cansada de tanta propuesta, de tanta cosa, que al final no sabe realmente cuál va a ser la decisión que tome, y por eso el alto número de indecisos todavía. ¿Hay un alto número de indecisos? Sí, todavía sí, o sea, yo creería que eso se va a ir acomodando a los históricos. Yo creo que los candidatos que existen ahora en esta papeleta son suficientemente amplio el abanico de opciones como para que la gente no termine tomando el tema de la indecisión. Ahora, Alejandro, la principal desventaja para unos y ventaja para otros es el poco tiempo de la campaña, por el nivel de conocimiento y de desconocimiento que tienen los candidatos. En el nivel de conocimiento creo que hay 2 o 3 que tienen un alto perfil y otros que no van a llegar. Bueno, yo lo que creo es que cuando hay una elección tan corta, normalmente los consultores políticos recomendamos que la campaña se haga 1 año y medio antes, normalmente. Ahorita a todo el mundo le agarró medio de sorpresa, y ahí tú ves que la gran mayoría de candidatos lo que han sido ya son candidatos posicionados. Mira, tenemos 2 candidatos que están repitiendo candidatura a la presidencia de la República, el caso de Yacu Pérez, el caso de Javier Herz. Tenemos un candidato que fue ex vicepresidente de la República, en el caso de Otto Sonnenholzer. Tenemos una candidata que, si bien no es muy conocida porque su papel no fue tan destacado en la Asamblea, su figura que evoca esa candidatura, que es la de Rafael Correa, tal vez es el político más conocido del Ecuador. Y tenemos los otros candidatos con un menor nivel de conocimiento que están viéndose que les va a quedar muy corto el tiempo. El caso de Bolívar Armijos, el caso de Daniel Noboa, e incluso creo yo que en el caso también del outsider que empezó con mucha fuerza, pero parece que se ha desinflado en las encuestas, que es el caso de Pero Jan se Topic. desinfla, ¿por qué? Porque no lo conoce.
Claro, exactamente. O porque es monotemático, como dicen. Sí, yo creo que hay una mezcla de las dos. O sea, lo que pasa es que cuando tú te posicionas muy fuerte con un tema, y yo me parece que la candidatura de Topic fue demasiado ansiosos, estaban demasiado apurados, demasiado a hacer las cosas muy rápido para ganar posicionamiento, nivel de conocimiento, entonces como que ahora se le acabó la temática. Entonces ahora tienen que reinventar. Mira, estamos a un mes de la elección. Yo creo que este momento es clave para que con las encuestas que hemos visto, yo por lo menos he visto 2 encuestas, una de Informe Confidencial y otra de Comunicalízate de Álvaro Marchante, esas 2 encuestas las he visto ayer. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Cumbre CELAC-Unión Europea. Este comentario necesariamente va a ser un poco incompleto, pues la cumbre en sí ha quedado incompleta. Tras largos años de descuido, finalmente se celebró un encuentro al más alto nivel entre los estados latinoamericanos y la Unión Europea, donde se trataron temas de gran trascendencia para los países que integran, por una parte, la Unión Europea y por otra, la CELAC. El encuentro tuvo lugar en Bruselas y fue seguido con atención por los actores presentes, tanto como por los que llamaremos observadores ausentes. Mucha agua ha corrido bajo los puentes en el largo tiempo desde 2015, durante el cual los contactos de alto nivel entre los dos bloques han sido casi inexistentes. El agravamiento de la crisis climática, las olas migratorias, la pandemia del COVID y la consiguiente crisis económica, el conflicto ruso-ucraniano con sus impactos inflacionarios en alimentos y en costos energéticos, se han producido a lo largo de este distanciamiento y a la vez se ha dado un creciente acercamiento de varios otros actores a Latinoamérica, en particular China, que ha encontrado en toda la región un inagotable filón para su voraz necesidad de materias primas y alimentos, generando a través de su política financiera una creciente dependencia regional de recursos para obras de infraestructura, muchas veces de discutible calidad y también muchas veces como fuente y origen de escandalosos casos de corrupción en ambos lados de la cadena, como lo han evidenciado en China al menos los procesos seguidos contra funcionarios corruptos que han terminado en condenas a largas penas de prisión, cuando no en penas de muerte. La así llamada diplomacia de la deuda ha funcionado bastante bien para el gobierno chino, que a través de empresas de gobierno como fachada ha logrado imponer su presencia regional ante el abandono que la región ha sufrido en sus relaciones con sus socios regionales naturales, miope política en la que cayeran tanto la Unión Europea como Estados Unidos, originando un vacío muy bien aprovechado por China para convertirse en actor decisivo en lo comercial, financiero y geopolítico para toda la región. No solo China ha sabido aprovechar de este vacío, también lo ha hecho Rusia, sobre una extraña relación política, una suerte de déjà vu, que su antigua condición revolucionaria cuando era parte de la Unión Soviética generara en algunos gobiernos de la región, en especial aquellos que se embarcaron en el llamado socialismo del siglo XXI. Extrañamente, una Rusia oligárquica y profundamente fascista se mantuvo como referente revolucionario en el imaginario de unos líderes que quedaron anclados en conceptos, slogans y actitudes de los años 60 y 70 del siglo pasado, unidos a Putin en su nostalgia por una Unión Soviética cuya disolución calificara este último como la peor tragedia del siglo XX, olvidándose de los gulags, de las purgas estalinistas,
de los genocidios. Es obvio que para una izquierda jurásica, este mismo trauma se reveló insuperable y han seguido colgados de la brocha ideológica de un proyecto caduco y criminal, incapaces de cambiar, tal vez por pereza o comodidad, los marcos conceptuales en los que se formaron. En todo caso, la oligarquía rusa no tardó en comprender las oportunidades que se le abrían y empezó a participar también en proyectos regionales, principalmente energéticos, en la Venezuela bolivariana, pero también en proyectos militares, situando sus productos como alternativa al armamento occidental. En su actual modelo estratégico, ha proyectado también su poder militar en el terreno por medio de grupos mercenarios como Wagner, que le permiten, en caso de crímenes manifiesto o por su conveniencia, declarar que simplemente no existe, tal como lo hiciera hace unos días el presidente Putin, al referirse seguramente a unos fantasmas que marcharon sobre Moscú desde Rostov a unos 1500 kilómetros de distancia. La presencia de Fuerzas Armadas rusas en Venezuela es real, así como la de organizaciones terroristas iraníes como Hezbollah, o el uso para fines de espionaje de instalaciones en Cuba por parte de China. El cambio que se ha dado en el mundo en los últimos años evidencia cada vez más que no es un mero reacomodo, sino un cambio de fondo en el que intervienen factores estructurales muy profundos. La hegemonía que Occidente estableció por su superioridad científica, traducida en ventajas tecnológicas, industriales, comerciales, además, claro, de militares, durante la segunda mitad del siglo pasado, fue poco a poco decreciendo con la emergencia de actores económicos exitosos de fuera de su entorno, como Japón primero y China luego, que han demostrado ser tan o más capaces de jugar el juego de libre comercio que en su momento fuera el argumento central del mundo occidental para exigir mercados abiertos. Este realineamiento geopolítico es la nueva realidad del mundo y dentro de este se va a jugar el futuro. Latinoamérica, por muchas razones, ha caído en la intrascendencia a nivel mundial. Poco o nada ha avanzado en desarrollo tecnológico y científico, quedándose en la engañosa comodidad del extractivismo y la producción de bienes primarios sin valor agregado. Para China, esa condición es perfectamente deseable, pues es a ella a quien le interesa el agregar valor, pues esto implica, primero, una capacidad de generar empleo masivo para su población. En este momento de su población joven más preparada, más del 20% carece de empleo. ¿Cuánto interés podrá tener China en que sean los países latinoamericanos quienes generen valor agregado a través de sus industrias? Es una pregunta de no muy difícil respuesta. La Unión Europea, en la cumbre, ha planteado invertir un monto importante, casi 50.000 millones de euros, en una diversidad de campos, como 100 áreas distintas en la región. Ciertamente es una suma significativa y puede ser palanca para un desarrollo mucho más grande si se la aprovecha adecuadamente, pues puede generar un efecto de retroalimentación y atracción de otras y nuevas inversiones. La riqueza que tiene América Latina en los recursos estratégicos para la descarbonización de la sociedad postindustrial ponen a varios países de la región en una posición de fuerza para exigir que, como parte de un acuerdo de beneficio mutuo, las plantas para fabricación de baterías, por ejemplo, se instalen en ellos y no se envíe el producto como materia prima, sino como producto elaborado. Es importante el concepto de protección de selvas, bosques, páramos y manglares para contribuir en la lucha por frenar el cambio climático,
pero considerado como una especie de servicio al planeta, con unos costos de protección y de privación de uso que deben ser reconocidos, sea a través de canje de deuda, como lo hizo pioneramente el Ecuador hace unos meses, o a través de mecanismos de crédito a ser pagado en bonos verdes. Las cercanías históricas y culturales entre la Unión Europea y Latinoamérica son evidentes, pero si se trata de ponerlas en el plano reivindicatorio, se alienará la voluntad de muchos países de Europa que poco o nada tuvieron que ver con los procesos coloniales en América. De poco sirven los discursos del revisionismo histórico de cara a un futuro incierto y complejo. Abrir la mayor cantidad de opciones parecería ser la mayor conveniencia regional, evitando los alineamientos ideológicos que traban todas las iniciativas. Pero esto no significa que hay compromisos éticos con la democracia y con los derechos humanos que no pueden soslayarse. Y en esos campos, la Unión Europea y América Latina pueden entenderse en un mismo lenguaje común. Muchas gracias. Editorial. Carta a Fernando Villavicencio, artículo de Simón Espinosa Cordero. Don Fernando, usted no es un borrego, es un toro de lidia, un miura. Por esto le escribo, tiene que embestir al caballo y al rejoneador con tanta fuerza que muere el caballo y aplaste al rejoneador. De seguro la autoridad de la plaza lo indultará y usted pasará a la historia. No solo ecuatoriana, sino taurina. Olé. El caballo es la Constitución de 2008, el caballo amarillo del Apocalipsis, el caballo de la muerte, último libro del Nuevo Testamento. El rejoneador es don Rafael Correa Delgado, reconocido como el ecuatoriano más interesante en lo que va del siglo XXI. La casta de usted no es para matarlo, válgame Dios, sino para darle un buen susto que le dure 300 años. Nuestro poderoso Miura, comedidamente y a nombre de millones de ecuatorianos hartos de la Carta Política del 2008, le ruego que la sustituya por la de 1998, con adiciones finales para ponerla al día. Me dirá, valiente ex asambleísta, que la Carta Política vigente prohíbe una nueva Constitución. Rompa usted este candado y recurra al pensamiento lateral para optar por una vía alternativa y válida. En efecto, el artículo 444 de la hoy vigente Carta Política prohíbe una nueva Constitución, pues ni siquiera menciona la palabra otra, porque don Correa predijo que la de 2008 duraría hasta el 2308, cosa que ninguno de los ecuatorianos nacidos hasta ahora y con vida en esta patria la veremos. Don Rafael es el séptimo Rafael de la familia. Tal vez la verán los Rafaeles octavo, noveno y décimo si alcanzan la venerable edad de los 100 años. Nueva es la condición sin la cual no puede operar el artículo 444 del vigente cuerpo constitucional, el de las 3 leches. La primera leche es la de todos los constituyentes que la aprobaron en la Asamblea de Montecristi. La segunda leche es la de los constituyentes presididos por don Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea de Montecristi, luego de la renuncia de don Alberto Acosta Espinosa. El nuevo presidente para la discusión de los artículos estratégicos y favorables a la Revolución Ciudadana entregaba la minuta de lo que iba a discutirse solo a los constituyentes de Alianza País. El resto eran invitados de piedra, pomes. La tercera leche, calientita y de importación, fue la de algunos españoles de ideología de izquierda y extraizquierda. Venezuela, país bendecido por manufacturar reinas mundiales de belleza, influyó además con su constitución amapola. Señor Villavicencio, concluyo esta primera carta. En la segunda carta le recordaremos que la del 2008 es la madre de todas las miserias que nos aquejan y le informaremos de cómo volver a la del 98. Sin sangre,
sin sudor ni lágrimas. Artículo de Simón Espinosa Cordero. Título universitario como requisito para inscripción de candidatura. Santiago Basabe, primicias. La construcción de la política viene por dos vertientes claramente diferenciadas, aunque vinculadas en cuanto a su simbiosis, y produce mejores o peores resultados para la vida pública. De un lado está la virtud para administrar los recursos de la ciudadanía con pulcritud y transparencia. De otro lado están las capacidades y destrezas para tomar las decisiones que vayan en beneficio de las mayorías. Así, cuando virtud y capacidades se juntan en una misma persona, las políticas públicas suelen ser de mayor calidad y la convivencia ciudadana más armónica y pacífica. Este tipo de actores políticos, los que poseen ambos atributos, son aquellos a los que se ha dado por identificar como profesionales de la política. Por tanto, a medida que los políticos son más profesionales, las decisiones que asumen afectan positivamente a sectores más amplios de la sociedad, en especial a los que provienen de los estratos económica y socialmente más deprimidos. Hasta este punto, las discrepancias no suelen ser mayores. Sin embargo, las disputas aparecen cuando se intenta establecer el camino para conseguir que este tipo de personas se dediquen a la vida pública de forma permanente como profesionales de la política. Allí una salida frecuentemente escuchada, pero poco debatida, es la imposición de determinados requisitos para acceder a las candidaturas a cargos de elección popular. El argumento que sostiene lo dicho es que si la persona acredita conocimientos formales, eso provocaría cierta certidumbre de que el eventualmente electo tendrá mayor criterio para tomar decisiones de interés público. Un argumento subsidiario al ya mencionado es que si para espacios laborales de menor compromiso e incidencia social se solicitan una serie de requisitos a los postulantes, con mayor razón se debería exigir lo mismo a quienes desean administrar los recursos del Estado. Aunque a primera vista la elaboración previa resulta coherente, hay algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta. Por un lado, la honestidad para el manejo de lo público no se consigue con títulos universitarios. La formación académica opera sobre el estudiante para otorgarle un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas para que sea más competente en lo que va a realizar en el futuro. Ese es su rol en un tejido social. Cualquier intento de atribuir al estudio superior, universitario o tecnológico una formación en valores éticos es estéril, simple y llanamente porque esa no es su función. Los núcleos más íntimos de socialización de las personas son los que se encargan de esta tarea. La familia, los amigos, el trabajo y desde luego la religión son algunos de los más trascendentales. Por otro lado, aunque para el conjunto de destrezas y conocimientos necesarios para la administración del Estado podría afectar la presencia de estudios superiores, el problema de proponer esa enmienda es que ataca de forma letal a la noción básica de la democracia representativa liberal. En efecto, con el fin de la Edad Media, las prebendas de la Iglesia, la monarquía y de ciertos grupos cercanos a unos y otros, como eran los ilustrados de la época, se restringieron de forma tal que una suerte de igualdad cundió en lo que conocemos como modernidad. Así, con la Revolución Francesa, una máxima que se desparramó por el mundo occidental fue que todos tenían derecho al voto y que ese sufragio valía por igual. Una persona, un voto. El voto del pobre vale lo mismo que el del rico. El voto del profesional no es distinto al del artesano. El voto del citadino no guarda diferencia con el de quien habita en las zonas rurales. Por tanto, todos los ciudadanos, bajo limitaciones básicas, podemos elegir y ser elegidos. Así son las reglas de la democracia. Como consecuencia de lo dicho, si imponemos requisitos como la titulación universitaria, evidentemente todos podrán ser elegidos para gobernar y de alguna forma volveríamos a una sociedad en la que los más ilustrados gobiernan mientras que el resto de la población se limita a votar. Ese esquema, a la luz de lo planteado, no sería sino otra forma de volver a tiempos superados y echar por la borda los cimientos del régimen democrático. Sin embargo, lo dicho no implica decir que la política no debe estar en manos de virtuosos y conocedores de la conducción del aparato estatal. Simplemente, se plantea que las capacidades para el ejercicio de la política no se las adquieren las universidades, sino en la hechura diaria de la política.
Allí, empezando por los cargos menos importantes, se aprende a ser político y a vivir para la política. Para ello, quienes forman a esas personas son las estructuras destinadas socialmente a cumplir con ese objetivo y que modernamente se llaman partidos políticos. En esos espacios, el político se hace, crece y en un momento dado está listo para asumir cargos de representación popular. No se trata, por tanto, de exigir titulaciones ni cursos de capacitación. Se trata de propiciar estructuras partidistas que ofrezcan mejores personas para el desempeño de la función pública. Por ello, dicho sea de paso, cuando su candidato le diga que no es político, dude mucho en si vale la pena darle el voto. Sería como confiar en un arquitecto para que conduzca un avión. Nadie aceptaría tomar ese vuelo, seguramente. ¿Por qué entonces corremos ese riesgo al entregar nuestro futuro a quien no conoce cómo administrar nuestros recursos? Santiago Basabe, Primicias. Campaña anticipada. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Siempre hubo una campaña anticipada, sin embargo, ahora es precipitada debido a la muerte cruzada o agonía simultánea de las dos funciones del Estado. Por un lado, nadie creyó que el presidente iba a decretar su salida anticipada sin legisladores, pero tampoco había conformidad con la Asamblea por parte de la población. En definitiva, era la primera vez que un mandatario con tan bajos niveles de aceptación se atrevió a una medida tan drástica. Al otro lado, una legislatura defenestrada con las peores calificaciones desde el retorno a la democracia. Es el choque de trenes debilitados en donde la cuerda se rompió por el lado más débil. En este contexto, para los candidatos que son conocidos, la campaña no deja de ser fuerte, pero no es tan angustiosa como para los debutantes, aquellos que quieren llegar de un trampolín a Carondelet. Ahora saltaron a la cancha personajes recurrentes en la opinión pública y eso diferencia esta campaña de la anterior. Tenemos por un lado a Villavicencio, Otto, Yacu y el correísmo, además de Herbas, el outsider Topic y los debutantes Armijos y Novoa Hijo. Hay una movilidad de fichas, pues Herba ya no es outsider, Otto disputa la elección, Yacu va por segunda vez y Villavicencio hace de la asamblea su catapulta. Los resultados preliminares de las encuestas dejan ver dos pelotones, si cabe el término, en este primer recorrido. El correísmo versus Otto, Yacu y Villavicencio, mientras que en el segundo pelotón están Herbas, Topic, Armijos y Novoa. No se podría decir todavía que las urnas están cerradas, pues cualquier golpe de efecto podría alterar la tendencia y despertar ese electorado que se encuentra en la indecisión y en el quemi-importismo. Hasta agosto pueden suceder varios escenarios. La tendencia se mantiene y hay segunda vuelta entre los integrantes del primer pelotón o que hay un severo cambio por algo extraordinario. La conquista del electorado joven es fundamental, no solo por el alto porcentaje que representa, sino porque es el más incrédulo, golpeado e incomprendido. No es cuestión de memes, TikToks u otras hierbas. Los jóvenes quieren respuestas a sus problemas: desempleo, inseguridad y falta de acceso a la educación. César Ulloa, La Hora. Noticias internacionales. La Unión Europea busca ampliar su influencia en Latinoamérica en una cumbre con los líderes del continente. Ha llegado el momento de relanzar las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe. Tras 8 años sin cumbres, más de 50 líderes de ambos lados del Atlántico se reúnen en Bruselas durante 2 días. Europa quiere recuperar influencia en la región, tras constatar que la guerra en Ucrania está cambiando las reglas del juego en el tablero internacional, a lo que se suman las inversiones masivas de China en la zona. Since we were natural partners, we didn't pay enough attention. This is the reason. The Europeans didn't pay enough attention to the Latin Americans. And now we have to react and taking into account the new geopolitical scenario with the emergence of China and the new role of Russia.
we have to express and to show not only concern, but engagement. Pero más allá del comercio hay varios debates abiertos sobre la redacción final de las conclusiones de la cumbre. A los países latinoamericanos les gustaría ver algún tipo de referencia al pasado colonial, así como a las reparaciones por la trata transatlántica de esclavos. I'm very hopeful that we will see a paragraph in the declaration addressing the historical legacies of native genocide and the enslavement of African bodies, and something towards reparatory justice. También hay controversia sobre cómo referirse a la guerra en Ucrania. Hay diferentes sensibilidades a ambos lados del Atlántico, pero también entre los países latinoamericanos. We want on both sides an ambitious text, and that's why there are some discussions still ongoing on the draft communique. On Ukraine, one thing is clear: a vast majority of the Latin American countries decided to condemn Russia, and this was translated in several votes in the General Assembly of the United Nations. Durante la votación en Naciones Unidas en marzo de 2022, hubo quienes condenaron la invasión, quienes mantuvieron una postura más neutral y quienes se alinearon con Rusia. Encontrar un lenguaje común que incluya todos estos puntos de vista no será fácil. Precios de los alimentos siguen impactando a las familias en Estados Unidos. Una buena noticia para los consumidores estadounidenses es que la inflación viene bajando. Pasó del 9,1% en junio de 2022 al 3% en junio de este año. Sin embargo, el precio de la comida no está bajando tan rápido. En junio la inflación solo de alimentos fue del 5,7%. Los hogares más golpeados con la inflación son los de escasos recursos porque tienen que destinar una mayor porción de sus ingresos a la compra de alimentos. Yo vi a los clientes llevarse 5 naranjas, vamos un ejemplo, 5 naranjas. Ahora hoy en día se llevan 2. Eric, manager de supermercado con variedad de frutas y vegetales latinoamericanos, nos muestra los productos que más han aumentado, como las piñas, aguacates y mangos. Ahorita están a 5, pero a la semana atrás estaba a 3. 2 semanas atrás la estaban vendiendo a $1. Pero no sé por qué y está ahorita a $2. Y visto en otros sitios está a $2, hasta más chiquito. Según el índice de precios al consumidor, los seguros de vehículos aumentaron en 1,7%, la gasolina en un 1%, la electricidad en un 0,9% y las frutas y vegetales en un 0,8%, mientras que los lácteos bajaron en un 0,3%, la carne, pollo y huevos en un 0,4% y los pasajes aéreos en un 8,1%. Aún así, en Nueva York depende a dónde se hagan las compras, como dice Carlos. En el Bronx yo gasto $3 por galón. Cuando llego a Manhattan, y soy una persona que trabaja en Manhattan, me toca tocar aquí para llegar a mi casa. Entonces cuando yo le echo aquí, sube a $6. Pese a los avances, la inflación se mantiene por encima de la tasa de aumento normal de antes de la pandemia en 2020. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Carlos Alcaraz nos habla de su momento mágico tras coronarse en Wimbledon, destronando a Djokovic. Carlos Alcaraz habla de su momento mágico tras coronarse en Wimbledon, destronando a Novak Djokovic. Con solo 20 años es el número 1 del mundo y ya ha ganado 2 Grand Slam. Todavía no me he parado a asimilar, a hablar con mi familia, con mi equipo de todo lo que ha pasado, lo que ha ocurrido, pero la verdad que aún así muy emocionante. En mi cabeza tengo el match ball todavía, de esa derecha cruzada, deslizando Djokovic, la tira a la red, hago la croqueta, ha sido un momento mágico que lo voy a tener en mi cabecera durante muchísimo tiempo. Preguntado sobre si es consciente de haber cambiado la historia reciente del tenis, un modesto Alcaraz se aferra a sus ídolos. Puede ser que la historia haya cambiado un poco, pero yo creo yo no me lo tomo así, porque mientras estén Rafa, Djokovic ahí, van a ser los referentes para todo el mundo, van a ser leyendas. En el futuro, una vez que no estén, que espero que sea dentro de mucho tiempo, ya hablaremos de las nuevas generaciones, de la nueva era, pero yo creo que ahora mismo todavía hay que disfrutar de Djokovic y de Rafa todo lo que podamos.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.